Ok, chicos, como les decía, en este día vamos a empezar a ver ejercicios modelo, la prueba que les van a evaluar a ustedes, es decir, el examen de ingreso de acceso para la educación superior. Ahora, eh, ¿cuál es la situación? Ustedes saben que ya estamos a vísperas de dar la prueba, es decir, de aquí a ustedes les queda aproximadamente un mes, por, por ser bastante generosos y decir un mes, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros nos ponemos a revisar los temas que deberíamos considerar para empezar a resolver ya los ejercicios, se nos tomaría muchísimo, muchísimo tiempo. Por ponerles un ejemplo, vamos a ver ecuaciones de segundo grado, vamos a ver también un poco lo que son ondas, que prácticamente es geometría, vamos a ver también lo que es, se llama esta cosa, un poco de, de álgebra, Pitágoras, logaritmos, cosas de ese tipo. Entonces, hasta abarcar todos esos temas, se nos tomaría más de un mes. Entonces, como no tenemos el tiempo suficiente para estar revisando todos esos temas y luego entrarnos en ejercicios, vamos a irnos directo a ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en cada uno de los ejercicios nosotros vamos a empezar a revisar ya, por ejemplo, los temas. Por ponerles un ejemplo, nos está hablando de logaritmos, entonces en ese momento yo les voy a dar propiedades de los logaritmos, les voy a dar la teoría que ustedes necesitan para quedar lo suficientemente preparados para, bueno, poder resolver cualquier ejercicio de ese tipo, ¿no? Entonces, chicos, con eso quiero decirles que si es que algo no les quedó claro, por favor, en ese momento activan el micrófono y con toda la confianza del mundo me dice, ¿sabe qué, profe? No le entendí esta parte, o ¿sabe qué? Me parece que se equivocó. Entonces, porque bueno, yo también puedo equivocarme, ¿no? Entonces, chicos, como les mencionaba, en cualquier momento ustedes activan sus micrófonos y me dicen cualquier observación o cualquier pregunta que ustedes tengan en ese momento, ¿de acuerdo? Después de todo, imagínense que no sé si ustedes mismos, sus papás, son los que están pagando el curso. Yo sé que es un precio bastante módico, sin embargo, por motivo de la misma pandemia, en algunos casos resulta bastante complicado incluso disponer de $30 para lo que es la educación de los chicos, que en este caso son ustedes, chicos. Entonces, miren, hagan que la inversión que están haciendo ustedes mismos o la inversión que están haciendo sus padres valga la pena. Y por lo tanto, si es que tienen alguna pregunta o si es que no entienden, chicos, me preguntan, por favor. O si, por poner un ejemplo, me olvido de compartirles el pizarrón y yo sigo explicando, también me dicen, porque puede pasar, ¿no? Bien, entonces, una vez claro todo lo que les acabo de mencionar, ayúdenme, chicos, por favor, me dicen si es que se está compartiendo la pizarra. ¿Pueden ver la primera pregunta? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ok, vamos a empezar entonces. A ver. Déjenme acomodarles un poquito sus cámaras, nada más, ¿ya? Ok, listo, chicos, muchas gracias. Entonces, bien, vamos a empezar y en cualquier momento, si es que surge alguna duda, me preguntan con toda la confianza del mundo, chicos. Miren, como se dan cuenta en este caso, en esta ocasión vamos a resolver ya ejercicios modelo del examen de acceso a la educación superior, ¿de acuerdo? Entonces, bien, como ustedes se dan cuenta, son preguntas bastante claves, es por eso que les decía, si es que yo iniciaba de lleno ya con la materia o empezaba a resolver ya los ejercicios, iban a haber muchas personas perjudicadas, porque obviamente se iban a perder de uno que otro ejercicio. Pese a que los que ya vieron en la plataforma
ya está la clase de dominio lingüístico y dominio científico pasadas, es decir, ustedes pueden ingresar a la plataforma y revisar las clases grabadas de los días anteriores. Pese a todo eso, no hubiese sido lo mismo, no es lo mismo una grabación que una clase que se les da ese momento. Entonces, bien, vamos a empezar. Con la primera persona que tenemos es Brian. Brian, por favor, ayúdame leyendo este ejercicio. En un circuito electrónico se utiliza un osciloscopio para medir el voltaje de entrada, cuyo gráfico corresponde a la función de x, donde x los valores de las abscisas del osciloscopio. Luego se mide el voltaje en otros puntos del circuito y esta señal de definida por menos pi sobre 4. La señal de salida tiene un desplazamiento en el eje horizontal de pi sobre 12 rad hacia la respecto a la señal de entrada y un periodo cuyo valor es rad. Ya, ok, Brian, muchas gracias. Bueno, no sé si me pasó solo a mí, pero como que se lagueó un poquito el audio, no sé si les pasó a todos, chicos. Sí, ok, ya, entonces vamos a leer nuevamente, ya, vamos a leer nuevamente. Lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente. Dice, en un circuito electrónico se utiliza un osciloscopio para medir el voltaje de entrada, cuya gráfica corresponde a la función Bin, que significa voltaje de entrada. O sea, por eso dice B sub in, que es in, entrada, ¿no es cierto? Luego nos dice, definida por y igual a coseno de x, donde x toma los valores de las abscisas en el osciloscopio, del osciloscopio. ¿Qué son las abscisas? El eje de las x, ¿no es cierto? Como les digo, muchas veces la CNCID incluso nos subestima demasiado. O sea, es como que está diciendo aquí ya, pues capaz que ni saben qué es x, ¿no? O a qué corresponden las x. X abscisas y y ordenadas, ¿no es cierto? Eso se sabe. Sin embargo, nos ponen eso, de pronto, dice. Nos dice también, luego se mide el voltaje en otros dos puntos del circuito y esta señal de salida se expresa en función de B sub 0. B sub 0 o B sub, o B sub, B sub O, no, B out. También, o sea, voltaje de salida. Definida por y igual a 6. Para las personas que no ven bien esta funcioncita, voy a escribirla ya. Y dice igual a 6 coseno de 3x menos pi cuartos. ¿Sí? Ok. Luego nos dice, hágame por favor, ¿alguien tiene activado su micrófono? Denme revisándole por favor y póngale en silencio. Muchas gracias. Ok, después nos dice, la señal de salida tiene un desplazamiento en el eje horizontal de pi sobre 12 rad. Lo que dijo Brian, no rad. Esto se lee como radianes. ¿De acuerdo? Déjenme ver, ahí está el micro encendido. Déjenme ver si es que puedo hacer algo con eso. A ver. Ok, y ahí sí estamos mejor. Bien, entonces les decía que esta partecita de aquí se lee como radianes, ¿no es cierto? Radianes, que está expresada en función de pi. Hacia la, y nosotros debemos completar aquí, si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Respecto a la señal de entrada, cuyo periodo es de cuántos radianes, ¿no es cierto? De algunos radianes me va a dar en función de radianes. Ahora bien, vamos a hacer algunas aclaraciones antes de meternos de lleno a este ejercicio. Vamos a irnos por acá para entender algunas cosas. Miren chicos, ustedes saben que incluso cuando nosotros manejamos
o cuando nosotros manejamos nuestra calculadora, vamos a ver, ok, aquí está. Cuando nosotros manejamos nuestra calculadora, ustedes saben que cuando van a resolver algún ejercicio, preferentemente de física, y van a trabajar con funciones trigonométricas, es decir, seno, cosenos o tangentes, deben fijarse bien en qué está la calculadora, ¿no? Si está en grados, radianes o gradianes. Y supongo que les debe haber pasado alguna vez que, por ejemplo, lo que necesitamos ver es lo siguiente. Miren, normalmente cuando vamos a trabajar con grados normales debemos dejarle en la D, ¿verdad? En este caso sería el número 3. Y aquí arriba van a ver que se asoma la letrita D. Ahora, si es que ustedes quieren trabajar en radianes, deben ponerle aquí, en rad, ¿sí? Que sería el numerito 4 y automáticamente acá arriba se aparece la letra R, ¿verdad? Ahora bien, ¿para qué sirve o cómo se interpretan los grados y cómo se interpretan los radianes? O cuando yo trabajo con grados, cuando trabajo con radianes. Dependiendo, chicos. O sea, la respuesta es dependiendo. Dependería para trabajar en grados o en radianes qué es lo que se me facilita mejor. Por ejemplo, en este caso, como a mí me está mostrando todos los datos en función de pi o las respuestas en función de pi, me conviene trabajar en radianes. Y ahora, ¿cuál es la equivalencia? Si nosotros hacemos esto en el plano cartesiano, aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 90 grados, por acá 180 grados, 270 grados y 360 grados, ¿verdad? La equivalencia entre grados y radianes es la siguiente. 180 grados equivale a un pi radián. ¿Sí? Eso equivale a un pi radián. Por ejemplo, ¿qué les quiero decir con esto? Si yo ingreso a la calculadora coseno de, digamos, 180 grados, coseno de 180 grados, en grados, ¿no? Me va a dar una respuesta. Y si ingreso coseno de pi en grados, en radianes, perdón, esto en grados, voy a poner con otro color. Quiero que me entiendan esa parte porque créanme que no es lo mismo trabajar con grados que con radianes. Entonces, aquí estamos trabajando con grados y aquí con radianes. Entonces, voy a mostrarles lo siguiente. Miren, en este momento estoy en radianes, ¿verdad? Vamos a trabajar primero vamos a hacer la operación con grados primero, ¿sí? Otra cosa más, no pensarán que aquí, por ejemplo, en el punto 5, en la tecla 5, dice gra. No, eso no es grados, esos son gradianes, ¿de acuerdo? Es otra cosa. Entonces, vamos a trabajarle con grados, que sería deg. Y vamos a sacar el coseno de 180 grados y nos daría menos 1, ¿de acuerdo? Voy a anotar menos 1 para asegurarnos que realmente me está dando lo que yo quiero. Miren, ¿qué pasa si yo ingreso en este momento coseno de pi, sabiendo que estoy en grados? ¿Qué me va a dar? Si yo hago eso, la calculadora me va a asumir el coseno de 3.14, 15 y algo más, que es el pi. De antemano les digo eso. Entonces sería coseno de pi sería igual a ¿cuánto? 0,99. Nada parecido al menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy con grados en la calculadora. Pero si yo le paso a radianes, que sería el 4, vamos a sacar ahora sí coseno de pi. Sería menos 1. ¿Se dan cuenta de lo que cambió? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a trabajar, sea en grados o sea en radianes. Es decir, cuando ustedes vean que tienen adentro del argumento de la función trigonométrica, esta partecita de aquí se llama argumento, si ustedes ven que tienen adentro del argumento expresado en función de pi, se les recomienda trabajar con radianes. Pero si ustedes no quieren hacer eso, pueden convertir a grados, ¿de acuerdo? Desde mi recomendación, si me preguntan con qué
es conveniente trabajar, yo les puedo decir que con los dos. Con los dos van a tener las mismas respuestas y preferentemente en estos casos, como les digo, imagínense, si es que aquí se los hubiese dado expresado en grados, no vamos a trabajar en radianes, sino trabajaríamos en grados. Pero aquí como está expresado en función de pi, vamos a trabajar en radianes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, con esa situación vamos a ver lo demás. Bueno, y es por eso que solo por hacer una aclaración, ¿no? Prácticamente si nosotros dibujamos en el mismo plano los radianes, aquí tendríamos 0 pi radianes, acá tendríamos, bueno, 180 es un pi radian, ¿no? Tendríamos pi radian, obviamente aquí, si aquí es un pi radian, en la mitad sería pi medios radianes, ¿no? Acá sería 3 pi cuartos, no, sería pi más un pi medio sería 3 pi medios sería, ¿sí? 3 pi medios, mientras que acá sería 2 pi radianes, ¿no? Entonces de esta manera es como tendríamos nosotros expresado en el plano. Ahora, otra cosa más. Cuando nosotros vamos a analizar funciones trigonométricas, debemos considerar bastante los factores que pueden estar afectando a la forma de esta función. Por ejemplo, para ponerles de manera general, aquí nos están hablando de coseno, me parece, en el ejercicio, pero por facilidad les voy a poner con el seno, porque es un poquito más fácil de entenderle debido a la gráfica. Ya les explico por qué cuando le grafiquemos. Miren, por ejemplo, si yo tengo y es igual a seno, voy a escribirle seno bien, seno de omega x, bueno, en este caso x, por lo general van a encontrar omega t, menos phi. Ya, ¿qué son cada uno de estas letritas o de estos símbolos, no? ¿Qué representan? Estamos hablando que A representa la amplitud. Amplitud. Pese a que el ejercicio nos habló de un ejercicio de electrónica, que están viendo en el osciloscopio y tanta cosa más, créanme, no hace falta saber electrónica, solo hace falta saber geometría, ¿de acuerdo? Listo, otra cosa más. Omega, que es esta partecita de aquí, es W, ¿no? Pero bueno, de hecho el signo es así, algo así, medio extraño, ¿no? Es omega, es una letra griega en mayúscula. Obviamente nosotros conocemos esta omega, ¿no es cierto? Pero esta es minúscula y esta man de acá es mayúscula. ¿Sí? Entonces, bueno, omega es mi velocidad angular cuando nosotros estamos hablando de movimiento circular, o cuando nosotros estamos hablando, en este caso, podríamos decirle que va a ser mi frecuencia angular. Pongámosle velocidad angular por forma general. Velocidad angular. Tenemos también, bueno, esta x es nuestra variable, al igual que la y. Y tenemos que nuestro phi, que prácticamente es un factor que vamos a usar para sacar nuestro desfasamiento. ¿Sí? Nuestro phi. ¿Cómo se va a usar este phi? Este phi se va a usar como phi sobre omega, y eso va a ser nuestro desfasamiento. Esto va a ser nuestro desfasamiento. Bien, miren, estoy siendo un poquito rápido en esto debido a que se supone que ya les dieron esto en el colegio. Sin embargo, si es que no me entienden en alguna parte, me avisan, chicos, por favor. A esto yo voy a agregarle una fórmula adicional. No sería fórmula, sino un concepto adicional, que es F. Esta F se llama frecuencia. Y la frecuencia es igual a 2, perdón, me equivoqué aquí una parte. Sería solo un factor de omega, ¿no? Omega, que es mi velocidad angular, sería igual a 2 pi por la frecuencia, ¿de acuerdo?
Y de aquí yo puedo despejar también mi dichosa frecuencia. Que mi frecuencia despejando me quedaría que omega sobre 2pi. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Podemos sacar también el periodo, que el periodo es 1 sobre la frecuencia. Se le representa con la letra T mayúscula. Y eso es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿De acuerdo? Esto es lo necesario, esto es lo que nosotros deberíamos saber para poder resolver todos los ejercicios que se nos vienen a continuación. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, voy a compartirles ahora un poco de las gráficas que tenemos a disposición. Estamos por acá. Para eso voy a dirigirme a GeoGebra, ¿ya? GeoGebra en línea, dice. Esperemos que se cargue un ratito nomás. Listo, le tenemos cargada a GeoGebra. Miren chicos, ¿por qué les digo que es más fácil trabajar con la función seno? La función seno parte desde el origen. Sí, ya les muestro en este momento. Vamos a ponerle entonces seno de x. Y si se dan cuenta que la función seno justamente les voy a marcar con el láser, parte desde el origen, ¿se dan cuenta? La función seno siempre va a partir desde el origen. Sea lo que sea que le pongamos, omega, bueno, a no ser que haya desplazamiento, ¿no? Ahí sí ya no parte desde el origen. Bueno, entonces la función seno siempre va a partir desde el origen, mientras que nuestra función coseno, vamos a ponerle nuestra función coseno, le estoy viendo, coseno de x, miren, coseno es la funcioncita roja, ¿no es cierto? Y miren, está partiendo desde arriba, ¿verdad? Justo desde aquí arriba. Entonces es un poquito complicado verle el desplazamiento, y como en este momento por fines didácticos yo quiero mostrarles el desplazamiento y todo esto de la amplitud, necesariamente tengo que, o sea, tiene que ser mejor entendido, ¿no? Y para eso voy a usar la función seno, ¿ya? Ahora bien, ¿qué significa esta A que les mencionaba? ¿Se acuerdan? Voy a escribirles nuevamente aquí. Vamos a partir de esta forma. Y es igual a seno de omega x menos phi. Bien, ¿qué significa esta famosa letra A? La que nosotros tenemos aquí, A mayúscula. Esta letra A significa amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es prácticamente la altura que va a tener esta onda. Esta onda nuestra, la altura que va a tener esta onda nuestra, se llama amplitud y se le representa con la letrita A. Entonces chicos, miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí como nosotros no tenemos nada, ¿verdad? En mi función seno no tenemos nada, aquí se sobreentiende un 1. Miren, ¿qué pasa si yo le pongo un 2? Si yo le pongo un 2, mi amplitud cambió a ¿cuánto? A 2 en y. ¿Se dan cuenta? La altura cambió en 2. Bien, entendido esta parte, ahora vamos a ver esta cuestión de acá. Nuestra omega. Vamos a ver cómo afecta omega. Por ejemplo, si yo pongo aquí 2x, vamos a ver qué pasa con la función. ¿Qué pasa? Ahora, en el mismo tiempo, dígame. ¿Podría repetir lo último? Porque se me fue el internet y no, desde ahí ya no sé qué pasó. A ver, si estuvo hasta cuando abrimos GeoGebra. Sí, hasta ahí estuve, por eso digo eso, la última parte nomás. Ah, ya, listo. Estábamos explicándoles lo que es la A. A es amplitud, ¿no? Y lo que hicimos es variar un poco, es decir, le dimos un valor de amplitud de 2, por ejemplo en este momento, para que usted pueda apreciar, voy a darle un valor de amplitud de 3.
¿de acuerdo? Es decir, imagínense, ¿qué pasaría si en algún ejercicio le dice, puede ponerle de esta manera, ¿no? Un técnico está midiendo un voltaje y sabe que la función, la función de onda de, de, ese, de ese voltaje es la siguiente. O puede ponerle en vez de Y, B es igual a 120 seno de 4t menos 5. Y nos pregunta cuál es el voltaje que está midiendo. El voltaje que está midiendo prácticamente sería la amplitud de toda esa onda, ¿no? Que en este caso sería 120. ¿Sí? Eso es lo único que habría que hacer. Solo por poner un ejemplo adicional. Ya. Ahora bien, vamos a ver cómo afecta. Estábamos viendo también cómo afecta este factor omega. Cuando nosotros ponemos un factor, el factor omega. En este momento le puse 2. Hace un momento estaba 1. Y nos vamos a dar cuenta de esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle justamente aquí esta partecita. En esta partecita voy a cambiarle de color para que se vea mejor. Pongamos un rojo. Ok. Ya. Vamos a ponerle aquí un colorcito rojo. Desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Miren chicos, algo que hay que considerar. Bueno, yéndonos por nombres y nomenclatura otra vez. Estos puntos máximos de la función seno o coseno, cualquiera de las dos, estos puntos máximos se llaman crestas, y estos mínimos se llaman valles. ¿Sí? Estas crestas y estos valles. Ahora, si se dan cuenta, ¿cuánto tenemos aquí? Yo voy a ponerle, justamente voy a ponerle un puntico por acá. A ver, justo en la intersección de aquí. Es mi punto A. No sé si podemos apreciar. Dice que el punto A vale 6.28, ¿no es cierto? 6.28. 6.28 o lo que es lo mismo 2pi, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo vale 2pi. O sea, coincidencialmente, bueno, no es coincidencia, ¿no? Esto va a pasar siempre cuando nosotros tengamos, no tengamos nada más aquí en esta cuestión, en este factor de omega, que el omega sea 1 únicamente. Vamos a tener aquí un periodo. Esto se llama periodo, ¿no? Un periodo de 2pi. ¿Sí? Ahora, si es que nosotros vamos a cambiarle, como les decía, vamos a cambiar este factor omega, vamos a cambiarle a 2, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora mire, en este mismo periodo de 2pi, o en este mismo tiempo, en este mismo intervalo de 2pi sería más bien, eso estaría bien dicho, ¿no? En este mismo intervalo de 2pi, nosotros tenemos que está cuántas veces está pasando esta misma onda en el mismo sentido, es decir, cuántos periodos tenemos. Un periodo es prácticamente, ustedes se dan cuenta que aquí la onda empieza y ¿dónde termina? Yo sé que la onda termina aquí. ¿Por qué? Porque aquí, justo en este punto, va a empezar a hacer la misma trayectoria que hizo hace un momento. Miren, esta trayectoria, la que está con azul, es la misma trayectoria que, voy a cambiarle de color para que se vea, es la misma trayectoria que cuando yo tengo aquí con color amarillo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos ciclos, porque esto se llama un ciclo, ¿no? Desde el inicio hasta cuando termina, cuántos ciclos tenemos en una misma unidad de tiempo? En este caso serían 2.
por poner la unidad 2pi. Ahora, vamos a ver cómo afecta este factor phi, que como les dije en el inicio, va a ser un factor también de desplazamiento. Obviamente no se le trabaja solito, digamos. Hay que hacer una división primero, que sí les escribí y ya vamos a poner en práctica. Bueno, antes de nada voy a borrarles para que se pueda apreciar bien qué es lo que va a pasar. Entonces, miren, voy a ponerle al 2x, voy a sumarle 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si se dieron cuenta, el seno anteriormente empezaba en el origen, ¿verdad? Y ahora se dan cuenta en dónde está empezando, en dónde comienza. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con esta función seno? Se desplazó. ¿Y hacia dónde se desplazó la función seno? ¿Sí se dieron cuenta para dónde se desplazó la función seno? Me parece que no, ¿verdad? Para la derecha. Para la derecha. Vamos a ver. Voy a ponerles un punto ya. Voy a ponerles un puntico por ahí para que le puedan apreciar mejor. Ok. Me parece que ahí. Esperemos que se mueva con el punto C la función. Ya. Nuevamente. Voy a ponerle la función tal cual. No se movió el puntico. Ya, el punto A está intersecando, ¿no es cierto? El punto A está intersecando justamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Fijarás en el puntito A, que yo tengo aquí. Van a fijarse para dónde se mueve ese punto. Voy a sumarle 5. Este punto A está en 6 punto algo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿dónde está el punto A? En 5 punto algo, ¿no es cierto? Es decir, ¿se movió para la izquierda o para la derecha? Izquierda. Para la izquierda, exacto. Entonces, prácticamente nosotros podemos decir que cuando tenemos aquí con signo negativo, o por sacar este resumen, a ver, otra vez cambio de colorcito, ya, cuando tengo un signo negativo, estoy diciendo que se va a mover para la, con signo positivo era, ¿no? Con signo positivo, yo digo que se mueve para la izquierda, ¿sí? Mientras que con signo negativo se mueve para la derecha. ¿Estamos? Y vamos a darnos cuenta de que lo que les estoy diciendo es cierto. ¿Sí? Nuevamente voy a regresarle a mi función seno anterior para que sea más perceptible. Ya, ahí tenemos, ¿no? El punto está en 4 punto algo, ¿no es cierto? 4 punto alguito, 4.8 diríamos aproximadamente. Vamos a restarle 8, digamos. ¿Sí? A ver, no se le percibió muy bien esto. Déjenme, me parece que le mandamos mucho. No, no se percibe muy bien. Vamos a reducirle mejor esta parte de acá para que se vea mejor, ¿ya? Espérenme un ratito. Ok, ahí está. Ahí sí vamos a verle, mire. La función original es esa, ¿no es cierto? La función original es esa. Entonces, cuando yo le resto 1, vamos a restarle 1 y vamos a ver qué pasa. ¿Para dónde se fue? Para la derecha, en cambio, ¿no es cierto? Cuando nosotros le restamos, se va para la derecha.
Ahora, cuando nosotros le sumamos, vamos a ver nuevamente, más, se fue para la izquierda, ¿no? El punto por lo que veo se está acomodando, así que no nos fijemos mucho en este puntito. Pero sí es perceptible que la función se mueve para izquierda o para derecha, ¿verdad? Entonces, bien, ahora sí, explicado esto, vamos a regresar al ejercicio. Espero que haya quedado claro. Sin embargo, ustedes saben que el video se va a quedar guardado en la plataforma. Pueden revisar cuando ustedes gusten. Y a su vez, saben también que tienen una hora adicional de tutoría. Si es que necesitan ayuda en algo, nos escriben al grupo y con gusto les ayudamos en el ejercicio que ustedes desean resolver, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí, leyendo nuevamente. Miren, nos está diciendo lo siguiente. Todo esto es lata, ¿no es cierto? Todo esto es lata y nada más. Dice, en un circuito electrónico se utiliza un osciloscopio para medir el voltaje de entrada, cuya gráfica depende de la función voltaje de entrada definido por y igual a coseno de x, donde x toma los valores del eje de las abscisas del osciloscopio. Luego, se mide el voltaje en otros dos puntos del circuito y esta señal de salida se expresa en la función b sub o definida por. Y aquí tengo mi bendita función, ¿no es cierto? Dice luego, la señal de salida tiene un desplazamiento en el eje horizontal de pi doceavos, ¿no es cierto? Radianes hacia la. Me está diciendo que tenemos un desplazamiento horizontal de pi doceavos radianes hacia dónde. Si aquí está restando, ¿hacia dónde se debería desplazar la función? La derecha. La derecha. Muchas gracias. A la derecha. Entonces puede ser esta o puede ser la de acá, ¿verdad? Cualquiera de esas dos alternativas. Luego dice, respecto a la señal de entrada, y un periodo cuyo valor es ¿de cuánto? ¿A qué es igual el periodo? Habíamos dicho que el periodo que se le representa con la letrita T es igual a 1 sobre mi frecuencia, ¿no es cierto? Y también habíamos dicho que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, si yo despejo mi frecuencia, me va a quedar igual a omega sobre 2pi. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Luego, si nosotros nos acordamos cómo era la nomenclatura que estábamos usando hace un momento, era que y es igual a coseno de 3, perdón, coseno de omega x era, ¿no? No, ya le puse 3 de gana. Omega x menos phi, ¿de acuerdo? Entonces, miren chicos, ¿qué pasa? Voy a borrar esto, listo. ¿Qué datos yo tengo de todo lo que necesito? El primer dato que tengo y que necesito es justamente nuestra variable omega, que vale 3, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿no? Omega vale 3. Por lo tanto, al reemplazar yo puedo ya encontrar mi frecuencia. Resulta que frecuencia ha sido 3 sobre 2pi, ¿de acuerdo? Y luego tengo también que puedo encontrar mi periodo. ¿A qué es igual el periodo? Al inverso de la frecuencia. Si es que yo quiero, puedo reemplazar aquí en la función y luego hacer extremos por extremos y medios por medios, que me quedaría de la siguiente manera. Voy a hacer a un ladito. T es igual a 1. Ahí se sobreentiende que hay un 1 también, ¿no? En este 1 sobre 1, para que no se me pierdan más que todo. Y frecuencia es igual a 3 sobre 2pi. Por lo tanto, extremos por extremos y medios por medios, 1 por 2pi me queda 2pi sobre 1 por 3, 3. Periodo entonces ha sido 2pi tercios. Aquí quiero hacer un paréntesis. Regreso un ratito acá. Les decía que periodo es el inverso de la raíz, el inverso de la frecuencia, perdón. El periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, si yo tengo una fracción, entonces su inverso simplemente sería dada la vuelta, ¿no? Yo solo le doy la vuelta y ya tengo la respuesta para no estar haciendo este trámite que al final me va a quitar tiempo. Entonces, miren chicos, me quedaría simplemente, si yo le doy la vuelta, lo que está en el denominador, pongo en el numerador, y lo que está en el numerador, pongo en el denominador, y ya tengo mi respuesta, ¿verdad? Entonces, miren, dice que se está yendo para la derecha, ¿cuánto? 2pi tercios, ¿verdad? 2pi tercios. ¿Estamos?
Anderson, ¿me cachó? Sí, profe. Sí, ya, le vi con una cara de duda, por eso le pregunto, ¿sí? Ya, chéverazo. Bueno, eso chicos. Ahora, miren, otra pregunta que les pueden poner. Digamos que en este caso sí les dan esta respuesta, les dijeron 2 pi tercios. Pero lo que no les dan es esta partecita de aquí, pi doceavos. Imagínense, si no le daban el pi doceavos, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Sacar nuestro desplazamiento horizontal, ¿no es cierto? ¿Cómo se saca el desplazamiento horizontal? No sé si les expliqué en la partecita de acá. Sí, justamente aquí, desfasamiento. Es otro término que se usa para el desplazamiento, ¿no? Desfasamiento, porque es diferenciación de fase. Entonces, ¿cómo se saca el desfasamiento? Vamos a leerlo otra vez. Dice que es phi sobre omega, ¿no es cierto? Ese es el desfasamiento. ¿Y qué nos quedaría, pese a que ya tenemos el valor? Si no tuviésemos este valor, yo puedo calcularle, ¿verdad? Sería phi sobre omega. ¿Cuánto vale phi? Yo tengo que el phi me dice que vale pi cuartos, ¿verdad? Pi, voy a cambiarle de color para que resalte mejor. Sería eh, pi cuartos sobre omega, que es 3, ¿verdad? Aquí se sobreentiende que está sobre 1, ¿verdad? Extremos por extremos, medios por medios, me queda pi por 1, pi, y 4 por 3, 12, ¿de acuerdo? Pi sobre 12, que es el mismo dato que me da acá. ¿Estamos? Entonces, miren chicos, prácticamente, ¿qué les quiero decir? Como les dije anteriormente, nos subestiman bastante, ¿no es cierto? O sea, como alumnos de tercer Profe, Ah, no, esa es la señal de él, dice. ¿puedes repetir? Es que se me fue la conexión un momento. ¿Desde dónde, en dónde se me quedó? A lo que sacó T. Ah, en el periodo. Sí. Ya. Eh, ¿Sí vio cómo sacamos 2 pi tercios? Sí, esa parte sí. Ya, entonces listo. Hacía solo una pequeña aclaración en este punto. Les decía que puede haber un caso en el que no nos den este dato o un ejercicio, una variación. O sea, lo que yo les estoy diciendo es que no piensen que porque aquí está escrito examen de acceso a la educación superior, no piensen que este se les va a venir. Esta pregunta tal cual les va a venir. Les vendrá esta pregunta pero con variaciones. ¿De acuerdo? Es decir, puede ser que al más suertudo le venga justo esta pregunta, pero puede ser que a la mayoría les venga con variaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender realmente toda la teoría que necesitamos para resolver esos ejercicios. Y les decía que una variación posible puede ser que el valor del periodo les dé. O sea, 2 pi tercios. Aquí en la pregunta está escrito 2 pi tercios, chéverazo. Pero la incógnita sea el desplazamiento horizontal o el desfasamiento que yo les dije hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, y les decía que en la parte de acá les di lo que es el desfasamiento, que está justamente aquí, que es phi sobre omega, ¿de acuerdo? Ok, entonces, como yo ya tengo que el desfasamiento es phi sobre omega, incluso si no me daban este dato de aquí, yo podía calcularle, ¿verdad? Que es el desfasamiento horizontal, phi sobre omega. ¿Cuánto vale phi? Yo tengo acá que phi vale pi cuartos. Esta es una buena técnica, ¿no? Ustedes ponen el, el concepto, digamos, o la ecuación general de donde nosotros estamos sacando las fórmulas para que puedan relacionarle con el ejercicio que les están dando. Entonces, miren, ¿cuánto vale phi? Pi cuartos sobre omega. ¿Cuánto vale omega? 3. Se sobreentiende que está sobre 1, ¿no es cierto? Entonces sería extremos por extremos y medios por medios. Pi por 1, pi, y 4 por 3, 12. Pi doceavos. Y es el dato que tenemos acá, ¿se dan cuenta? Incluso el ejercicio pudo no habernos dicho que un desplazamiento horizontal es de pi doceavos. Pero nosotros podemos calcular, ¿verdad? Podemos calcular. Eso por un lado. Por otro lado, chicos, miren, no vayan a pensar que solo tienen que memorizarse fórmulas y nada más.
primero hay que saber las fórmulas y hay que entender esas fórmulas. Por ejemplo, algo erróneo que podemos estar haciendo es justamente, por ser la primera vez, o sea, es pasable, ¿no? Por ejemplo, decir T, cuando ya en la clase se habló que esta cosita T se llama o representa al periodo, o se llama periodo, ¿no es cierto? Deberíamos de decir justo hasta el momento en donde encontramos el periodo, porque la T representa periodo, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Deben aprenderse prácticamente todos estos conceptos, además de las fórmulas, esta forma general. Imagínense, ¿de qué les sirve a ustedes saber que el desplazamiento horizontal es phi sobre omega? Digamos que si ustedes no sabían esta partecita de acá, digamos, si ustedes no sabían toda esta partecita de acá, digamos que ustedes no sabían nada de esto, y saben que el desplazamiento horizontal es phi sobre omega, no van a saber quién de ellos es phi y quién de ellos es omega, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesariamente ustedes deben tener todos estos conocimientos muy bien cimentados, ¿de acuerdo? Porque imagínense, saber todas estas fórmulas sin saber la forma general, es decir, esta ecuación general, prácticamente sería estar solo usando espacio en el disco duro y para nada, ¿no es cierto? Deben saber necesariamente todo lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Listo, entonces, eso por un lado. Por otro lado, como se dan cuenta, con este mismo ejercicio pueden crearles un montón de variaciones posibles a ustedes. Y obviamente para eso no pueden conformarse con saber un poco. Deben saber todo o nada prácticamente. Sí, porque imagínense, digamos que, chévere, ¿sabían que si ustedes ven aquí un signo negativo, saben que es para la derecha? Y se quedan con que tienen como alternativa la A y la B. Opciones, digo, ¿no? Opción A y opción B. Y en este otro ítem, en el desplazamiento, o perdón, en el periodo, hubiesen tenido que adivinar. Imagínense en haberse matado estudiando para saber solo el signo, y por no haber completado todo este proceso de aprendizaje, o por no haber aprendido o memorizado todas estas fórmulas, tener que adivinar en en el 50% de su puntuación. Entonces eso es algo bastante crítico, ¿no? Listo, chicos. Entonces, eso es lo que respecta a este ejercicio. Como les digo, puede venir un montón de variaciones, incluso con la misma amplitud. Ahora voy a pasar al siguiente ejercicio. No sé si es que alguien quiere que Profe, revise las yo tengo fórmulas. una pregunta. ¿Perdón? Ya tengo una pregunta con la fórmula de omega. Dígame. Siempre va a ser 2pi por f en la fórmula de omega. Siempre. Siempre, siempre de los siempre. Sí. Verá, cuando nosotros estamos trabajando, digamos, con circuitos que por lo general ahí se usa omega, podemos tener en función de la frecuencia o en función del tiempo. Por ejemplo, si es que nosotros tuviésemos en función de la, de la frecuencia, nos quedaría de la siguiente manera. Sería, perdón, en función de la frecuencia angular, digamos, nos quedaría de la siguiente manera, que es lo que ya vimos. Y es igual a por el seno de omega x, en este caso, en algunos casos más bien, van a encontrar en vez de xt, porque está en el dominio del tiempo, ¿no? Omega t más o menos phi, más o menos phi. Bueno, este signo ya ustedes saben que es aleatorio y dependería de si está con positivo o con negativo, se desplazaría para un lado u otro. Ahora, si es que ustedes van a encontrar en cambio en función de la frecuencia, porque aquí está en función del tiempo, ¿no es cierto? Podríamos ver de la siguiente manera. Y es igual a por el seno de, en vez de omega, van a ver 2pi
¿por cuánto? Por la frecuencia, ¿no es cierto? Por el tiempo más phi. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Miren chicos, si es que ustedes ven en algún ejercicio, y era buena esa pregunta, ¿no? Si ustedes ven en algún ejercicio de esos en los que esté involucrado también el pi, basta que aquí en este término esté en función de pi para que automáticamente ustedes sepan que esto está en función de la frecuencia. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, nosotros en este ejercicio de acá, ¿qué es lo que tuvimos? Simplemente tuvimos 3x, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros sabíamos que está en función de omega. Pero si es que aquí nos decía, por ejemplo, de esta manera, y es igual a 6 coseno de 3πx menos pi cuartos, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Como ya tenemos un pi aquí, de ley esta cosa nos está teniendo en función de la frecuencia. ¿De acuerdo? Nos está dando una ecuación en función de la frecuencia. Y ahora, todo eso es fácil también, ¿no? Porque miren, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de aquí? Nosotros podríamos sacar de aquí lo siguiente. Obviamente aquí nos va a dar otra respuesta completamente distinta, ¿no? Nosotros sabemos que esto está dado por lo siguiente. Y es igual a coseno de 2pi por la frecuencia x menos phi, en este caso. Entonces, miren, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Se supone que 3pi va a ser igual a 2pi por f. Entonces, ¿cuánto vale f? F valdría 3pi sobre 2pi, y esto es igual a frecuencia. Pi se me va con pi, me quedaría 2 tercios, entonces frecuencia igual a 2 tercios. ¿Sí? Y luego ustedes saben, con las mismas fórmulas que encontramos hace un momento, dice que omega es igual a 2pi por la frecuencia, y entonces omega va a ser igual a 2pi por la frecuencia. ¿Cuánto vale mi frecuencia? 2 tercios. Entonces omega ha sido ¿cuánto? 2 por 2, 4, 4pi tercios. Entonces, automáticamente ya con esto yo puedo regresar tranquilamente a la forma que tenía anteriormente. ¿De acuerdo? A trabajar de la misma manera que hemos venido trabajando hasta acá. Aunque, bueno, eso por un lado, para decirles que cualquier variación o cualquier cosa que les pongan puede ser solucionable sin mayor inconveniente. Sin embargo, en los ejercicios que he podido ver, siempre están trabajando con radianes. Por lo tanto, bueno, no se preocupen por esta situación que les mencioné en este momento. Sin embargo, o sea, como les digo, es solucionable también y se puede dar. ¿De acuerdo? Listo. Ahora chicos, una pregunta, no sé si es que de pronto quieren que les ponga las fórmulas o tienen alguna pregunta con respecto a lo que les mencioné en este momento. ¿Ninguna? Paso al siguiente ejercicio, chicos. Que nos ayudes, por favor, poniendo las fórmulas. Claro que sí. Ahí tienen las fórmulas. Listo. Me avisan si podemos continuar, por favor. Ya creo, gracias. Ok, continuamos.
pueden ver también los videos grabados en la plataforma después de todo, ¿no? Listo, chicos, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos va a ayudar con la lectura Anaí, por favor. Dice, con base en la función determine la expresión matemática que permite calcular el tiempo que tardará en aumentar la población a 10.000 habitantes, 100.000. a 100.000 habitantes, perdón. Dice, el modelo matemático que rige el crecimiento poblacional de una ciudad está dado por, eh, dice P, dice es igual a, no entiendo bien qué dice. Dice, donde P representa el número de habitantes a futuro y T el tiempo en años. Ya, esa es la función que nos muestra, ¿no? ¿No? Ok, miren chicos, algo que les quiero decir es que este ejercicio o ejercicios de este tipo son bastante recurrentes. O sea, no van a encontrar solo este, sino se van a encontrar con un montón de ejercicios parecidos. Hay unos ejercicios que, por ejemplo, les dicen la cantidad de crecimiento de bacterias en una muestra está representada por la siguiente función, muy parecida a esta, ¿de acuerdo? Y les preguntan, por ejemplo, en cuántos días alcanzará una cantidad de 800.000 bacterias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, este tipo de ejercicios es bastante recurrente en este tipo de pruebas. O sea, de ley se van a encontrar con un ejercicio de estos o muy parecido, ¿de acuerdo? En los que ustedes simplemente tengan que despejar. A la final, ¿qué es esto? Son despejes nada más, son despejes de variables. Solo que aquí tenemos una ecuación exponencial, que obviamente vamos a trabajar con logaritmos para poderle despejar de una manera más chévere o más fácil. Para eso, vamos nuevamente a irnos un poquito lejos de esto y vamos a acordarnos de lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo de a por b, esta a por b puedo separarle como logaritmo de a más logaritmo de b, ¿verdad? Si yo tengo también una división, logaritmo de a dividido para b, puedo separarle como logaritmo de a menos logaritmo de b, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Ahora sí, vamos a trabajar también con las bases, que podemos tener bases, que en algún momento vamos a tener bases también. Bueno, quiero hacer un poquito de énfasis en esta parte. Miren, si yo no tengo nada aquí abajo, si yo no tengo nada aquí abajo en la base del logaritmo, ¿qué número se asume, chicos? ¿Qué número se asume en la base si yo no tengo nada? 10, El 1. 10. El 10, 10, exacto, 10. el 10. O también conocido como el logaritmo vulgar, ¿no es cierto? Es decir, si a ustedes les dicen el logaritmo vulgar, están hablando del logaritmo de base 10, ¿de acuerdo? Se sobreentiende aquí un 10, ¿no? Es como cuando nosotros, por ejemplo, ponemos solo una X, se sobreentiende el 1 acá arriba, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el logaritmo, ¿sí? Solo que en el logaritmo se sobreentiende un 10. Listo. ¿Qué más podemos sacar? Tenemos también, por ejemplo, si hay lo siguiente, logaritmo de base n de a, puedo dejarle como logaritmo de a sobre logaritmo de n, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sigamos. Tenemos también, bueno, en este caso yo sé que en cuanto a fórmulas hay una variedad tremenda. Sin embargo, les pongo las que más se va a usar. No sé si se percataron ya, en el aula virtual está el libro que manejamos en formato PDF. Si ustedes se descargan, ahí van a poder encontrar todas las fórmulas de los logaritmos, ¿de acuerdo? Entonces en ese libro van a encontrar y van a poder incluso seguirse preparando más. Bien, tenemos también, por ejemplo,
esto el logaritmo de base e de a. Esta e que nosotros vemos aquí no es una variable, como aquí puse n, la n de acá, esa sí es una variable, sí. Pero esta de aquí no es una variable. ¿Alguien sabe qué es esta e de aquí? Es el número de Euler. Ajá, se le conoce también como el exponencial, ¿no es cierto? Este es nuestro exponencial, que nosotros podemos también encontrar en la cálculo. Ahora, ¿cuál es la situación cuando nosotros trabajamos con un logaritmo de base e? Nosotros, en vez de poner, o sea, para no tener logaritmo de base e, se inventó el logaritmo neperiano o el logaritmo natural. Vamos a poner así, logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? ¿Sí? Les doy un chancecito para que copien los que quieren copiar, ¿ya? Y nos vamos al ejercicio. ¿La base qué significaba? El e significa exponencial. El e es el número exponencial, de hecho. Es un número, no es una variable. Permítanme, les muestro acá. Si es que yo pongo, por ejemplo, en la calcu e, este número e vale 2.7182. ¿Sí? Y podemos demostrar también, miren, qué pasaría si es que yo pongo, por ejemplo, pongamos de así, logaritmo, ¿dónde tengo? Acá está. Logaritmo de base, a ver, es esto. Logaritmo de base e de 5, por ejemplo. ¿Cuánto me queda? 1.6094. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo logaritmo natural de 5? 1.6094, ¿no? Logaritmo natural de 5, 1.6094. Me da lo mismo, ¿verdad? Entonces es prácticamente este logaritmo natural se inventó para simplificar las cosas nada más. No es nada nuevo. Simplemente es un logaritmo, pero con base del número exponencial. Ok. ¿Puedo continuar, chicos? Sí, listo. Ok. Una pregunta. Claro, claro. ¿Cómo en la calculadora le hago para ponerle logaritmo natural? Perdón, no le entendí su pregunta. ¿De qué manera le pongo en la calculadora el logaritmo natural? Ah, ya. A ver, un momentito. Le pongo aquí la calculadora, ¿ya? Justamente aquí, miren. LN se da cuenta dónde está mi cursor. Sí, Aquí en ya, LN tenemos logaritmo natural, ¿ya? Ok. ya. Continuemos, chicos. Díganme, les voy a poner un ejercicio rápido, ya quiero que me respondan solo en segundos nada más, basándonos en lo que les acabo de explicar. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. 1. ¿Por qué 1? Muchas gracias. Porque si elevamos el número e a 1, nos va a dar el mismo número e. Ya, me gustaría verle su lógica plasmada en un cuaderno para ver cómo mismo va. Pero lo que yo les diría es lo siguiente, ¿no? Con las fórmulas que acabamos de ver. Se sabe que el logaritmo natural de e es logaritmo de base e, es decir, yo puedo reescribirle así. Logaritmo de base e de e, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Luego voy a numerarles para nombrarles. Bajo la forma número 3 que yo les puse, puedo decir que se puede separar la base también como digamos que el número de la base pasa a ser el argumento de la función logarítmica, ¿no?
Ustedes saben que todo esto es una función, los logaritmos, los senos, los cosenos son funciones, ¿no? Y lo que está dentro de los paréntesis se llaman argumentos, ¿sí? Entonces por eso que les digo que la base pasa a ser el argumento de la función logarítmica. Entonces miren, me quedaría así, logaritmo de e sobre, ¿qué pasa a ser esta base? También argumento, ¿no? Logaritmo de e. La logaritmo de e 1 y la logaritmo de e 1. Me queda 1 sobre 1 y entonces esto sería, parece un 2, ¿no? 1, ahí sí. 1 sobre 1, 1. O sea, de esa manera, ¿no? ¿De acuerdo? Es parecido a identidades trigonométricas, pero con logaritmos. ¿Me cacharon, chicos, me cacharon la idea? ¿Sí? Ok. Miren, chicos, algo que les quiero pedir de favor, en serio, de favor. Principalmente porque es para su bien, o sea como sea, yo ya tengo esto en mi, o sea, yo ya sé cómo resolver esto, pero necesito que ustedes también sepan cómo, porque si a ustedes se les viene una variación de la prueba o de este ejercicio, deben saber cómo resolver. Y para eso debemos poder también, o sea, no les tengan miedo a las matemáticas, no les tengan miedo a los logaritmos. Si ustedes quieren, cójalen a este man, este logaritmo y reemplácelen, sustitúyalen, hagan todo lo que quieran siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la matemática, ¿no? De tal manera que ustedes cuando le modifiquen una y otra vez a la fórmula puedan entenderle mejor. Sí, por ejemplo, ¿cuántas veces en el colegio nos han dicho logaritmo de e es igual a 1 y punto? Les han dicho por qué en muchos casos no. Y sucede justamente por esta cuestión de acá. Y en muchos casos esta explicación va a ser la que defina si ustedes van a alcanzar un cupo o no en la universidad que quieren. Entonces miren, chicos, estudien mucho esta situación, porque las variantes que se les vienen en las variantes puede ser que necesiten modificar un poco de estas fórmulas para poder alcanzar la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces bien, ahora sí nos vamos al ejercicio. Y el ejercicio dice de la siguiente manera, donde prepara el tiempo en años. Ya, ¿qué me está preguntando? Vamos a leer primero para ver qué rayos me está preguntando. Dice, con base a la función determina la expresión matemática que permita calcular el tiempo que tarda en aumentar la población la población a 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué quiero yo? El tiempo. Es decir, ¿qué debo hacer? Despejar mi variable t, ¿verdad? Mi variable t. Y entonces, miren, chicos, cuando mi variable está en el exponente, necesariamente debo recurrir a logaritmos para poderle bajar. Ah, sí, y justamente se me faltó esta. Justamente es la que baja. Creo que es la más básica, ¿no? Pongámosle 5. Y sería que, si yo tengo logaritmo de a la b, puedo bajarle al exponente, convertirle a coeficiente, y me quedaría b logaritmo de a. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Si es que le está abajo como coeficiente, puedo subirle como exponente también, puedo hacerlo. Entonces, vamos para el ejercicio ahora sí. Ahora sí creo que tenemos todas las herramientas para solucionar esta cosa de aquí, ¿no? Me quedaría de la siguiente manera entonces. Miren, chicos, algo que les recomiendo, si ustedes tuviesen una fórmula así, P es igual a 800.000, no, 80.000 dice, a 80.000, X a la 0,02t, les recomiendo que usen únicamente logaritmos, así como tal, logaritmos. ¿Sí? Pero cuando ustedes vean que aquí en la ecuación tienen el número exponencial o la letrita e de exponencial, necesito que usen logaritmos naturales, ¿de acuerdo? Logaritmos naturales. Claro, con esa explicación
Vamos entonces a resolver usando logaritmos naturales, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos casos le ponen otra variable, no siempre es la e, y deben o les recomiendo que usen logaritmos, ¿sí? Entonces, bien, ahora sí. Tendríamos entonces, vamos a sacar logaritmo de un lado y logaritmo de otro. Sería entonces, logaritmo natural de p va a ser igual a logaritmo natural de 80.000 e a la 0,02t. ¿De acuerdo? Sí, ¿qué es lo que hice? Solo le aumenté el logaritmo natural a un lado y logaritmo natural a otro lado, ¿no es cierto? Siempre a los dos lados para que mi expresión no se altere, ¿de acuerdo? Esteban, le recomiendo que ponga atención porque puede ser que veamos alguna parte muy clave y por tomar apuntes, digamos, no me entiendan. ¿Sí? Entonces, bueno chicos, o sea, yo siempre les doy tiempito para que copien, ya, o sea, me piden tiempo y les doy tiempo. Y sin embargo ustedes saben que el video queda guardado, entonces les recomiendo que pongan full atención. Y ya tenemos los videos para tomar apuntes una y otra vez también. Es una recomendación, chicos. Ok, una vez que yo tenga esto, ¿qué puedo hacer? Puedo bajarle a este exponente, o primero lo que puedo hacer es separarle a esta multiplicación, ¿no es cierto? Separémosle primero a la multiplicación, porque obviamente no puedo bajarle todavía el exponente, porque el exponente está afectándole solo al exponencial, no al 80.000. Si se dan cuenta, ¿no? El exponente 0,02t es solo del exponencial, no del 80.000. Por eso voy a separarle primero. Y me quedaría así. Logaritmo natural de p va a ser igual al logaritmo natural de 80.000 más el logaritmo natural de e a la 0,02t. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? Cuando yo tengo aquí multiplicando, puedo separarles los logaritmos como sumas. Y eso le pasa también al natural. Con el natural puedo hacer eso. Ok. Continuando. Ahora sí voy a bajar lo que pueda y toda la situación. Ah, sí, tengo acá otro dato, ¿no? Me está diciendo que cuando aumente la población a 100.000. ¿Quién es población? Acá me dice, donde P representa el número de habitantes, ¿no es cierto? P representa el número de habitantes, es decir, P representa la población, ¿verdad? ¿Cuánto ha valido P? Ha valido 100.000, ¿no es cierto? Entonces esto voy a aprovechar y voy a reemplazar acá en estos, ¿ya? Me quedaría así entonces. Logaritmo natural de, en vez de P que pongo 100.000, ¿qué más? Este logaritmo natural de 80.000 está sumando, le voy a mandar a restar. Logaritmo natural de 80.000. Ustedes se acuerdan que basándonos en las clases de las 2 semanas gratuitas, vimos lo que es despeje de variables y miren, ahora estamos usando, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Miren, ahora sí, todo este exponente voy a bajarle, quedándome, voy a ponerle con otro color para que se perciba bien, todo este exponente, ¿no es cierto? Voy a bajarle 0,02t, ahora sí regreso al azul, que multiplica ¿a qué? Al logaritmo natural de e. Es lo que usé, ¿no es cierto? Es la quinta formulita que les mencioné acá, bajarle el exponente. Listo, entonces, una vez que tengo eso, ¿qué puedo hacer? Sí o sí, miren que cuando yo tengo la división, acuérdense de la división. Si yo tengo logaritmo de a sobre b, puedo expresarle como logaritmo de a menos logaritmo de b. Y esto puedo hacerle también de manera viceversa. Es decir, de aquí puedo llevarle acá. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. ¿Ven por qué es necesario? Miren chicos, o sea, de que yo pueda resolver esto, puedo resolver y sin ningún problema, ¿no? O sea, pero puede ser que me demore demasiado. Si ustedes saben todas estas formas, van a hacerlo mucho más rápido.
Entonces chicos, nuevamente, Henry, Ángelo, les recomiendo que atiendan. O sea, bueno, sin embargo, pueden continuar, ¿no? Con sus apuntes, no se preocupen. Pero es una recomendación. Yo les digo la recomendación porque, o sea, he pasado también por estudiante, pues, y créanme que algunas veces solo por tomar apuntes se nos van datos que el profe dijo en ese rato, pero súper que interesantes. Y después por tomar apuntes no le entiendo cómo resolver después los ejercicios. Es una recomendación. Miren chicos, entonces aquí yo tengo restando, ¿verdad? ¿Qué puedo hacerle? Una división, ¿verdad? Me quedaría entonces logaritmo natural de ¿cuánto? De 100.000 dividido para 80.000, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 0,02t logaritmo natural de ¿cuánto vale? 1. Ya hicimos la deducción, por eso no voy a hacer nuevamente, pero ustedes ya saben cómo, ¿no es cierto? Entonces por 1 es el mismo número, ¿verdad? Voy a ponerle la T más arriba porque si no parecía que estaba multiplicando por el 0,02. Y listo. A ver, no, sí está multiplicando por 0,02, qué pilas. Ya, ahí sí está bien. Está multiplicando, ¿no? Listo, entonces, eso es lo que tendríamos hasta aquí, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más puedo hacer yo? Puedo simplificar, ¿verdad? Ya sería de más audaz ponerme a dividir esto a mano. Aunque ustedes saben que tienen las calculadoras. Pero bueno, luego les explico cómo usar la calcu para simplificar. Tendríamos entonces, mire, dos ceros o así, 0 con 0, 0 con 0, 0 con 0, 0 con 0 y me queda 10 sobre 8. La mitad de 10, 5 y la mitad de 8, 4. Quedándome entonces logaritmo natural de 5 cuartos. ¿De acuerdo? Y esto es igual a ¿cuánto? 0, bueno, voy a aprovechar un poco aquí para avanzar con un paso más y voy a convertir esto que es un decimal, voy a convertir la fracción. Ustedes saben que por ejemplo 0,3 es igual a 3 décimos, ¿verdad? 0,33 es igual a 33. Como tengo aquí dos cifras, entonces pondría acá abajo dos ceros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces miren, aquí igual tengo dos cifras, ¿no es cierto? Sería 2. Claro que yo puedo poner aquí 0,02, pero es innecesario. Sabemos que el 0,2 es 2 nada más. Entonces 2 sobre ¿cuánto? Sobre 100, ¿verdad? T. Continuando con la resolución, me quedaría logaritmo natural. Profe, ¿y por qué no le simplificamos de una? Ok, ya le simplifico, muchas gracias. Ángelo, sí, ya le simplifico, no se preocupe, muchas gracias. 1 sobre 50, perfecto. Gracias, Ángelo. Y eso hay que considerar, ¿no? Miren, imagínense, acá qué es lo que tenemos nosotros. No tenemos en ningún momento un 100, sino más bien tenemos 50, entonces lo más seguro es que sí necesita que simplifiquemos la respuesta, ¿no es cierto? Ok, entonces, luego ¿qué podemos hacer? Me quedaría, solo voy a reescribir para que se vea mejor y no se me pierda, ¿de acuerdo? Obviamente ustedes no van a hacer esto en sus pruebas, ¿no? Deben hacerlo lo más rápido posible, incluso saltándose pasos de ser necesario. Para saltarse pasos, asegurar que no se estén equivocando, la única forma es que antes practiquen y muchísimo. Es decir, ahorita, si ustedes practican y practican los ejercicios, después van a poder saltarse pasos con la seguridad de que no se van a equivocar. Entonces, bien, este 50 está dividiendo, pasa a multiplicar. 50 por el logaritmo natural de 5 sobre 4 es igual a t. Ustedes saben que el logaritmo puede hacer de exponente a coeficiente y también viceversa. De lo que es coeficiente, subirle como exponente. Entonces, miren, voy a subirle a este man 50 como exponente. Me quedaría entonces logaritmo natural de ¿cuánto? 5 cuartos elevado a la 50, ¿verdad? Esto es igual a t. Sí, me queda entonces logaritmo natural de 5 cuartos elevado a la 50 es igual a t. Y vamos a buscar esa respuesta. Y justamente incluso ya nos han dado marcando
logaritmo natural de 5 cuartos elevado a la 50 es igual a t. ¿De acuerdo? Ustedes saben que aquí yo hice algunos pasos innecesarios, pero bueno, innecesarios cuando yo voy a resolver, pero muy necesarios para fines didácticos y para que me entiendan, ¿no? Entonces, chicos, ustedes en el momento de la prueba obviamente van a ser más veloces, ¿verdad? Van a ser mucho, mucho más veloces para que no se demoren demasiado, ¿de acuerdo? Ahora, como se dan cuenta, hay cosas que ya no nos puede dar solucionando la calculadora, ¿no es cierto? No nos puede dar solucionando la calculadora. Porque realmente no se va a poder, ¿cómo les digo? No se va a poder dejar expresado, o sea, la calculadora les va a dar dividiendo el 5 cuartos, le va a dar elevando a la 50 y les va a sacar el logaritmo natural, o sea, no les va a dejar expresada en esos términos, ¿no? Es por eso que ya, o sea, llega un punto en el que ya la calculadora no pueden usar, realmente no pueden usar por más que quieran, ¿cierto? Ahora, como les decía, ¿cómo podemos simplificar con la calculadora? O sea, este fue súper fácil, ¿no? Porque eliminamos ceros y ya estuvo. Pero, ¿cómo podemos simplificar con la calculadora? Por ejemplo, pongamos 7894. No usamos el división, no usamos este símbolo de división, sino usamos el de acá arriba, el que estoy señalando con el puntero, con el mouse, sobre, pongámosle 892, ¿sí? Ponemos igual, y aquí ya me da simplificando a lo más que se puede, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Algunas veces les dan en números decimales. Si les dan en números decimales es por la configuración de su cálculo, pero no hace falta cambiarle configuraciones, solo vamos a presionar este botoncito, si se dan cuenta, ese sí, solo sí de, el que está arribita del del, presionamos ese y nos da en fracción, ¿de acuerdo? Es cuando nosotros podemos simplificar el cálculo. Profe, ¿me puede ayudar con la calculadora? Una cosa. ¿Perdón? ¿Me puede ayudar con la calculadora una cosa? Claro, dígame. Mi calculadora está señalada una M que es al lado izquierdo de la calculadora y ahí me sale una cosa diferente. Déjeme ver su cálculo. Es esta, Debe ser una versión distinta. Ya le presionó esta, o sea, ya le presionó esa tecla. sí, ahí sale lo mismo. Yo lo que digo es al momento de simplificarle, me sale 8 y de ahí me sale 379 sobre 446. Acá al ladito el 8 y luego acá 379 sobre Ajá. 46. Veamos qué es lo que está haciendo. 8 por sobre 446 mismo. Ah, sí, sobre 446, pero me sale 8 sobre 376 arriba y sobre 446. Ya, me parece que le está expresando de esta manera. A ver, déjame verlo, por aquí hay una situación. Sí, algo sale ahí. Déjeme ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, 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 mm. O sea, lo que su calculadora está haciendo es esto. 8 más 379. Así es, ¿verdad? ¿Sobre cuánto me dijo? No así, no, sino directamente ya el 8 junto, nos da lo mismo. Sí, es que eso es lo que, o sea, su calculadora le da así, pero me parece que la interpretación es esta. A ver, era abajo que venía 446. 346. 400. Ah, ya, 446. Eso es lo que les puse, ¿verdad? Eso es lo que nos salía a nosotros hace un momento, ¿cierto? Ujú. Sí, su calculadora está expresándolo de esta manera. Y eso, ¿cómo saber? ¿Cómo le hacemos eso? Buena es la pregunta. Chut. ¿Cómo le hacemos eso? Buena es la pregunta, chicos. Déjenme ver. Estos son solo para... Mm, mm, mm.
Ah, sí le da usted, ¿verdad? ¿Cómo? No, así no. Así, sí, justo así. A ver, pruébele presionándole Shift y la tecla. A ver si es que le da como nos da a la mayoría. Entonces sería 3. Algo así. ¿Cómo salir? O si no, lo que dicen es que Que mejor mejor salir lo... reiniciando. Sí, sí, sí. O sea, si mejor lo que dicen los compañeros, mejor le reiniciamos y con eso nos ahorramos un montón de cosas. Shift más 9. Allá. Ya. Entonces, bueno, ahí le revisa eso. Si es que sigue teniendo problemas, me avisa, ¿ya? Y ahí, con todo, si es que hay algunos inconvenientes por ahí, le ayudamos sin ningún inconveniente. Ok, vamos para el ejercicio número 3. Realmente nos estamos demorando un poquito, al parecer, ¿no es cierto? Ok, chicos, voy a dejarles este ejercicio voy a dejarles como deber. Nos dice que la tercera ley de Kepler del movimiento planetario se deduce que el promedio de distancia de un planeta al Sol en metros es raíz cúbica de la, la constante gravitatoria por la masa del Sol sobre 4 pi al cuadrado por raíz de 3 por el periodo al cuadrado. Miren, y aquí está justo lo que nosotros hablamos hace un momento. T significa el periodo. Ya. El periodo al cuadrado de la órbita planetaria. Ya, dice, donde m es la masa, ya, gravedad del Sol, del periodo de la órbita planetaria. Para determinar la masa del Sol se realizó el siguiente procedimiento. Y aquí nosotros debemos contestar si está correcto o está incorrecto, si está bien despejado o no está bien despejado. Entonces esto prácticamente ya está resuelto. Solo deben decir si está bien o está mal. Y bueno, en base a eso ustedes nos van a escribir la resolución correcta si es que su respuesta es que esté mal. El deber va a estar en la plataforma que ya les debe subir. Vamos a ver el siguiente ejercicio para avanzar un poco más en materia. Dice dos automóviles, o sea, y este es otro ejercicio más que les digo, nos subestiman bastante, o sea, les subestiman bastante a ustedes, bachilleres del Ecuador, que les ponen hasta la fórmula acá. Dice, dos automóviles A y B jalan a un tercero C, este es el A y este man es el B, le jalan a un tercer automóvil C, que se encuentra atascado en el barro como se muestra en la figura. Chévere hasta aquí. Si la distancia del segmento CD, es decir, ¿quién es C? Este es el punto, voy a cambiarle de color. Este es el punto C y este es el punto D. Entonces, este man de aquí, este es mi segmento CD. Es igual a la distancia del segmento CE, es decir, aquí este otro puntito es el E y entre el C y el E tenemos nuestro segmento CE. Y dice que estos dos segmentos son iguales. ¿Cuál es la expresión en factores irreducibles? Es decir, lo más reducido posible que nosotros podamos tener. ¿Qué representa la distancia D? ¿Dónde está la D? Esta cosa de acá. Entre los puntos del automóvil A y B. Sí, o sea, redunda también un poco, ¿no? Dice, considere el teorema de Pitágoras. O sea, ya, legalmente hasta aquí debería ser el ejercicio, ¿no? Y toda esta parte de acá nos ponen, es como que ya subestimándonos y tanta cosa más, o sea, ya suponiendo que no sabemos ni llorar ni nada. O sea, por eso nos ponen eso, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que demostrarles que sí sabemos, ¿no es cierto? O sea, ya que nos equivoquemos, ya les dicen, ya tengan la fórmula, solo reemplace y nada más, prácticamente. Sin embargo, debemos aprender cómo se debe, ¿no? Para que ustedes puedan tener incluso un buen futuro en la universidad. Miren, dice, considere que el teorema de Pitágoras leí mal.
Considere que el teorema de Pitágoras para encontrar un cateto es a cuadrado c cuadrado menos b cuadrado. El teorema de Pitágoras dice que la suma del cuadrado de sus catetos es igual a la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a acordarnos un poco de este famoso señor Pitágoras, que gracias a estos ejercicios ha de estar dándose vuelcos en la tumba porque les ponen ejercicios a este nivel, ¿no? Vamos a ver, entonces miren, la hipotenusa por lo general se representa con la letrita H y siempre de los siempre es el lado más largo del triángulo, ¿de acuerdo? Ojo, Pitágoras se puede usar solo en triángulos rectángulos, es la condición. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo cuyo uno de sus ángulos es un ángulo recto, ¿no es cierto? ¿Qué es un ángulo recto? Es un ángulo que forma 90 grados. Para no escribir 90 grados se ha ideado la forma de poner un cuadradito en la parte de la esquina, ¿no? Cuando ustedes vean un cuadradito aquí, perdón, representa 90 grados. ¿Estamos? Bien. Luego por aquí nosotros podemos tener un cateto A y por aquí un cateto B. Ok. Bueno, aquí según esta fórmula, esta deberíamos ponerle C, pero a la final es indistinto, ¿no es cierto? Trabajemos con C para acomodarnos a la formulita esa. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma del cuadrado de los catetos, ¿cuáles son los catetos? Los más chiquititos, ¿no es cierto? El cuadrado, ¿qué es? Elevado al cuadrado, es decir, la suma del cuadrado de los catetos, o sea, al cuadrado y b cuadrado, clarísimo hasta aquí, ¿no es cierto? Es igual a la hipotenusa al cuadrado, sí o sí. Ese es el teorema de Pitágoras como tal. Luego, después de todo esto, ahí es que nos están sacando esta fórmula que, o sea, legalmente, como ustedes deben aprenderse el teorema, ¿no es cierto? Sacan el teorema y tienen la fórmula. No hace falta aprenderse 2, 3 fórmulas como ahorita está proponiendo este ejercicio, sino lo único que tienen que hacer es despejar. Por ejemplo, miren, si ustedes quieren encontrar el cateto A, ¿qué es lo que hacen? El cateto A va a ser igual a ¿qué? C cuadrado, B cuadrado me está estorbando, ¿qué está haciendo? Sumando, le voy a mandar a restar, menos B cuadrado. Y obtuvimos esta fórmula, ¿se dieron cuenta? Esta famosa fórmula, que de hecho no es fórmula, simplemente es un despeje. Sí, lo que no les recomiendo es que ustedes vayan a aprenderse como fórmulas, ¿no? Digamos, Pitágoras, voy a aprenderme 3 o 4 fórmulas para resolver estos ejercicios. No, solo aprendas en el teorema y fundamentos de la matemática y está resuelto. ¿De acuerdo? A cuadrado, perdón. Aquí es A cuadrado. Ok, luego, si es que yo quiero ser un poco más extremo en la reducción de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo elimino a este man cuadrado con una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Para que no se me altere, saco raíces cuadradas de ambos términos, quedándome a la final que el cuadrado se me va con el radical y me quedaría solo A es igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado, ¿de acuerdo? Y esta sería ya la fórmula que yo debería usar, si yo quiero verle como fórmula. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, asumo eso como un no ya. Algunos movieron la cabeza como no, pero otros me quedan viendo como si quiero preguntar, pero me da vergüenza. Ya, pero sigamos. Si es que tienen preguntas, ustedes saben que tenemos 1 hora de tutorías, así que nos pueden escribir. Si es que todos están de acuerdo, pueden coordinar en el grupo mismo
una hora que deseen y con gusto programamos ese tiempo para reforzar lo que les hemos dado, ¿de acuerdo? O si tienen dudas en el deber, también podemos resolver algunos ejercicios de esos en la hora de tutoría. Bien, ahora sí, ya una vez obtenido esos datos, miren, algo que yo les recomiendo siempre es encontrar el triángulo que con el que voy a trabajar y sacarle, porque verle aquí en todos estos carros y tanta vaina, sí se nos hace complicadito. Entonces mejor le cogemos al triangulito, yo voy a decir, este triángulo es el que yo le voy a sacar. Entonces, listo. Voy a sacarle ese triángulo y me quedaría así. Bueno, supone que acá estaba más rectito, ¿no? Pero se entiende. Mire, un dato que me da aquí que esto vale, voy a poner con rojo que se vea. Me dice que esto vale ¿cuántos metros? 8 metros me dice, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? Prácticamente al ser paralelo, sí o sí que yo puedo decir que esto de aquí mide 8 metros. Sí o sí. Entonces esto mide 8 metros, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo decir? Se supone, voy a borrar esto para que le vean bonito. Miren que aquí yo tengo que esta vale D. Ya le tapé otra vez. Dicen que esto vale D, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta de aquí va a valer D medios. Voy a ponerle solo por poner ahorita una variable X, ¿de acuerdo? Ya les explico por qué después. Bueno, de hecho les digo ahorita. Es mejor trabajar con X que con D medios. Ya me estoy metiendo con fracciones y de gana. Luego simplemente mejor interpreto y saco la respuesta rápido. Y siempre vale ponerle así en estos casos. Perdón. Siempre vale poner la incógnita X en estos casos, por ejemplo, cuando esté de medios y así. O sea, sí, de hecho sí vale, de hecho le va a salir la respuesta correcta. Sino que, digo, en algunos casos puede ser que nos olvidemos y vamos a tener problemas. O bueno, o sea, si es que está súper claro de cómo operar, les recomendaría también que se vayan directamente ya poniendo de medios. Sí. Bueno, y esta hipotenusa vale 2x más 1, ¿de acuerdo? Ahora sí, legalmente lo que yo debía haber hecho es todo esto, ¿no? Todo esto de acá. Y bueno, pero ya me está dando incluso esta cuestioncilla de aquí, así que ustedes deciden al final, ¿no? Pero yo lo que les recomiendo es partir siempre desde el teorema. Bien, entonces yo lo que quiero encontrar es el cateto, ¿verdad? Que es x. Y x me dice que es igual a ¿cuánto? Bueno, esto era x, ¿no? X es igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de c al cuadrado. ¿Quién era c al cuadrado? La hipotenusa. Y esa es otra cosa más, mire. O sea, aquí les da la fórmula, ¿no? Pero no les dice qué representa c y qué representa d. B, perdón. Sí. Entonces es por eso que siempre mejor vamos a la segura y con el teorema como tal. Estamos. Ahora entonces miren, ¿qué más podemos hacer aquí? Aquí tendríamos que en vez de c voy a poner la hipotenusa que vale 2x más 1, 2x más 1 al cuadrado, menos b, en vez de b que pongo 8 al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto dice que x va a ser igual a ¿cuánto? Solo por poner x, no. Mire, aquí ya puedo interpretar un poco mejor esta cuestión. O si hacemos como dice Angelo también, iríamos más directo, ¿no? Esta partecita de aquí, que voy a ponerle con verde, esta partecita de aquí yo dije que vale x. Por lo tanto esta de acá también vale x, ¿no es cierto? Y entre las dos sería ¿cuánto? 2x, ¿verdad? Lo que es d. Entonces miren, prácticamente al yo encontrar x estoy encontrando únicamente solo este ladito de aquí. Si yo quiero encontrar d, ¿qué debo hacer? Multiplicarle por 2. O sea, eso es lo único que tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo, si es que hacíamos lo que Angelo dijo, directamente, digamos, solo ponerle d medios, hubiésemos tenido por acá, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Hubiésemos tenido d medios, y luego lo que está dividiendo le mandamos a multiplicar y teníamos lo mismo, ¿no es cierto? A la final es lo mismo, ¿sí? Como se acomoden, siempre ustedes saben que se les da todas las alternativas posibles,
para que ustedes puedan desempeñarse o desenvolverse como más fácil les parezca. ¿Sí? Ok, continuando entonces, vamos a tener lo siguiente. D es igual a 2, sacando la raíz cuadrada de ¿cuánto? D. Esto, ¿cómo se llama? El cuadrado del binomio, ¿no es cierto? Les voy a leer o decir textualmente como dice en el álgebra de Baldor, ¿verdad? Dice que el cuadrado del binomio se resuelve de la siguiente manera. ¿O saben qué? Díganme alguien. A ver, vamos a ver. Esteban, ¿te acuerdas cómo se resuelve el cuadrado del binomio? Más o menos, es el cuadrado del primer término más la suma del primero con el segundo. eh, no me acuerdo bien. Casi, vas bien. Ya. Vas a escuchar esta vez, luego vas a ver unas 2 veces más el video y se te queda, ¿ya? Es el cuadrado del primer término, hasta ahí estaba bien. El cuadrado del primer término, el cuadrado de 2x es 4x al cuadrado, ¿no? Más, hasta aquí también dijo bien, y Esteban mencionó la suma de los dos. Esa parte está mal. Es el doble producto, es producto, ¿no? Es decir, multiplicación del primero, 2x, por el segundo, por 1, que ya se quedaría como 1, ¿no? Y más del segundo al cuadrado, es decir, más 1 al cuadrado. ¿Y qué más nos falta? Menos 8 al cuadrado, ¿no? Menos 8 al cuadrado. Listo. Eso es lo que tendríamos hasta aquí. Miren, hay cosas que debemos saber de ley. Tenemos que saber. En el caso de que no sepamos, les voy a enseñar una forma, pero es un poco más extensa, obviamente. Vamos a resolver esto, ¿ya? Y luego les enseño. 4x al cuadrado, 2 por 2, 4, más 4x, y más 1, y menos 8 por 8, 64, 8 al cuadrado, 64, ¿no es cierto? Ya, la forma de resolver esto sin necesidad de saber es la siguiente. Si yo tengo 2x más 1 al cuadrado, nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo escribo x al cuadrado, o digamos de la siguiente manera, 5 al cuadrado, ustedes saben que es 5 por 5, ¿no? 5 por 5 y eso 25. Y lo mismo puedo hacer aquí. Puedo decir que 2x más 1 al cuadrado es 2x más 1 por 2x más 1. Y esto se resuelve también aplicando la propiedad distributiva, término por término, quedándome así. El primer término por el primero y el primero por el segundo. El segundo por el primero y el segundo por el segundo. Es decir, todos contra todos, ¿no es cierto? Sería entonces 2x por 2x, 2 por 2, 4, y x por x, x al cuadrado. Más 2x por 1, 2x, más 1 por 2x, 2x, y más 1 por 1, 1, quedándome 4x al cuadrado. 2x más 2x, esto suelo repetir muchas veces. Algunas personas se les dificulta sumar variables, ¿no? Algunas veces dicen, yo que sé, 4x al cuadrado, cuando no es eso, ¿sí? Y les explico de la siguiente manera para que me entiendan mejorcito. Digamos que no son x, sino son gatos. En vez de x, digamos que son gatos, ¿ya? 2 gatos más 2 gatos, 4 gatos, ¿no? No voy a decir, ¿sabes qué? Tengo 2 gatos y me regalaron 2 gatos más, ¿cuántos tengo? 2 gatos al cuadrado, ¿no? Eso ya es algo ilógico, ¿cierto? Entonces miren, cuando nosotros ya le relacionamos a la matemática con cosas que nosotros tenemos habitualmente, se nos hace mucho más fácil. Sí, y es algo bastante lógico. Entonces sería 4x nada más, ¿no? Más 1. Y si se dan cuenta, este 4x al cuadrado más 4x más 1, ¿qué es lo que me dio acá, ¿no es cierto? 4x al cuadrado más 4x más 1. Lo mismo, ¿verdad? Entonces eso es para las personas que no se acuerdan. Esa forma pueden resolver de esta manera. Solo que, como les digo, es un poquito más extenso, no es un poquitito más extenso nada más. Ok, sigamos entonces. 2 raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 4x, 1 menos 64 menos 63 raíz cuadrada, ¿sí?
ya se va asemejando algo a lo que tenemos como respuestas acá, como opciones, ¿no es cierto? Se me va asemejando en algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Aquí está, y nos dice el ejercicio que dejemos en términos irreducibles. ¿Qué es eso? O sea, ya en la mínima expresión, ¿verdad? Y nosotros aquí podemos seguir reduciéndole, podemos factorar para dejar expresado como factores. Entonces, para eso nosotros podemos usar fórmula general. Pero como ustedes saben, o sea, bueno, primero, ustedes saben que ya pueden usar fórmula general, ¿no es cierto? Ya es solo cuestión de reemplazar, ¿verdad? Y eso vimos en las clases anteriores. Entonces vamos a aplicar directo la cálculo, ¿de acuerdo? Quería ver algo interesante. Si es que pongo Shift C, no se apaga esta calculadora. Recién veo eso. Ya, verán. Entonces, les decía que podemos resolver esto directamente en la calculadora, ¿no es cierto? Y vamos a darle mod o... sí, sería mod nada más, ¿no es cierto? Mod porque está con letritas negras. Yo dijera setup si es que primero le activara con Shift, ¿verdad? Entonces solo le damos mod, o sea, modo, y vamos a elegir la variable, o digamos, del menú vamos a elegir ecuación, ¿de acuerdo? 5 entonces. Y aquí me está dando, miren, ecuación lineal de dos variables, me está dando suma de ecuaciones con tres variables, y me está dando también ecuaciones cuadráticas. Lo que yo necesito es una ecuación cuadrática, ¿no? Y me da, mire, hasta ecuaciones de tercer grado. Entonces yo lo que necesito es simplemente para resolver una ecuación cuadrática. ¿Qué tecla es esa? La 3, ¿sí? Si se me pierden o si se me perdieron, me avisan, chicos. 3 y ya me aparece, ¿sí? Ahora, la calculadora está hecha para facilitar cálculos, ¿verdad? No para sustituir vacíos que se nos hayan quedado. Ojo. O sea, no esperemos que la calculadora nos dé trabajando todo, debemos saber por lo menos algo, ¿no? La calculadora trabaja con la ecuación de esta forma. Voy a ponerle de otro color, si no va a aparecer la continuación del ejercicio. Por aquí mismo, ya. Voy a ponerle acá. Trabaja con la función de esta forma. Y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Con esta forma se llama, no es fórmula, forma. ¿Sí? Ok. Es que si no, imagínense, ya puede ser que ingresen acá y ustedes dicen, ¿y ahora qué rayos es B, qué es C y qué es B y qué es C? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? No hay que saber algo por lo menos, ¿no? Entonces A, si ustedes se dan cuenta, A es el coeficiente del exponente, perdón, de la variable cuadrática, que sería 4 en este caso. Damos 4 e igual para que se guarde, ¿se dan cuenta? Luego otra vez en B tenemos 4, damos 4 igual para que se guarde. Y aquí tenemos menos 63, o sea, cuando están con más, nosotros ya no hace falta ponerles, ¿no? Pero cuando aparece un menos, ahí sí debemos ponerle, entonces vamos a ponerle menos 63. Y se guardó, entonces vamos a darle nuevamente igual. Dice que la una raíz es 7 medios y la otra raíz es menos 9 medios. Listo, entonces 7 medios, x1 es igual a 7 medios y x2 es igual a menos 9 medios, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es esta, o sea, la calculadora me dio esto, chévere, y si yo aplico fórmula general, también obtengo estos valores. Y ahora, ¿cómo elijo la respuesta, no es cierto? Entonces, ¿cómo elijo yo la respuesta? Es de la siguiente manera, o prácticamente cómo le transformo a factores. Esa es la cosa, cómo le transformo a factores. Para transformarle esto a factores, tengo que hacer lo siguiente. Voy a quitarle subíndice 1 y voy a dejarle solo x es igual a 7 medios.
a 7 medios. Voy a decir entonces todo lo que yo tengo al lado izquierdo, voy a mandarle al lado derecho. ¿Sí? O perdón, todo lo que tengo al lado derecho, al lado izquierdo, ¿no? O a su vez puedo decir también todo lo que está en el lado opuesto al de la variable, vamos a mandarle al de la variable. O sea, el objetivo es todo lo que tengamos en el lado opuesto de la variable, mandarle en el lado que está la variable. Bueno, ese es el objetivo. Entonces, mire. Profe, disculpe. Dígame. ¿Puede repetir desde la parte que estábamos en la calculadora? Se me fue el internet y no pude ver. ¿Sí llegó a ver cómo ingresar en la calcu o esa parte? No. ¿No? No. Ok, vamos a ingresar en la calcu entonces, ¿ya? Paciencia nomás, chicos, un ratitito nomás, no pasa nada. Ok, listo. Eso es lo que normalmente tenemos, ¿verdad? Entonces le damos en mod y vamos a seleccionar la variable ecuación 5. Y vamos a seleccionar la parte de cuadrática. Mire, ax al cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Que es la forma con la que está trabajando aquí, que sería el punto 3. Y aquí ingresamos los coeficientes. En A sería 4, en B sería 4 y en C sería menos 63. Les decía que aquí debemos considerar también el signo, menos 63. Para guardar debemos presionar igual, ¿no? Y ahora una vez ya teniendo esto, presionamos igual nuevamente y me da la raíz de x1, 7 medios, y la raíz 2, menos 9 medios. ¿De acuerdo? Una vez teniendo eso, iba a mostrarles cómo expresarles en forma de factores. Entonces debemos mandarle todo lo que tenemos en el lado opuesto de la variable al lado de la variable, ¿sí? Y no puedo hacer esto. Por ejemplo, x es igual, 7 medios está sumando, voy a borrar el igual. 7 medios está sumando, voy a mandarle a restar menos 7 medios. Y esto es igual a 0, ¿sí? No puedo hacer eso. Debo mandarle uno por uno a todos estos manes de aquí, ¿sí? Sería así entonces. X, el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 2x, esto es igual a 7. Y luego el 7 está sumando, pasa a restar. Ahora sí le mando a restar. 2x menos 7 es igual a 0. Entonces, este de aquí es un factor. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. X es igual a menos 9 medios. Entonces, miren, me quedaría así. 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 2x es igual a menos 9. El 9 está restando, pasa a sumar. Y me quedaría 2x más 9 es igual a 0. Este es mi otro factor. Es decir, si yo factoraba 4x al cuadrado menos 4x menos 63, factorando me iba a dar 2x menos 7, que es el que tengo aquí, por 2x más 9. 2x más 9, que es lo que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo. Entonces, nuevamente, reescribiendo mi respuesta, me quedaría así. Distancia es igual a 2 raíz cuadrada de 2x menos 7 por 2x más 9. Y listo. ¿De acuerdo? Verán, chicos. Bueno, déjenme ver, me parece que no tenemos... Debe estar más abajo esa respuesta. No concuerda ni con la A ni con la B, debe estar más abajo esa respuesta. Lo que sale como forma correcta es lo de aquí, ¿no? 2x más 7, 2x menos 7, 2x más 9. Ah, no, de hecho sí está aquí. Es la B. 2x menos 7, solo que está al revés, ¿no? Sí. Entonces primero se le pone el X1 y el X2. Perdón. Entonces primero se le pone el X2 y luego el X1 así después sacar eso. No, eso no importa. ¿No ves que cuando nosotros tenemos multiplicación es como si yo te dijera, por ejemplo, 5 por 7? O yo quiero, digamos que un ejercicio nos dice, quiero multiplicar el número 5 y el número 7. Y tú me dirías, ¿pongo primero el 5 y luego el 7 o primero el 7 y luego el 5?
¿Cuál sería tu respuesta, Ángel? Sí, ya entendí, ya entendí. Entonces, no importa el orden de los factores, y es típico, ¿no? Lo que dicen. Algunas veces hasta sin saber de lo que hablan saben decir el orden de los factores no quiere decir, ¿no? Pero justamente aquí se ve eso, clarísimo, ¿no? No importa cómo les agrupemos o cómo les pongamos, a la final nos da lo mismo. Simplemente nosotros debemos darnos cuenta de cuál tiene los factores que yo calculé. Ya. Ok, déjenme ver si tengo un programita que es súper interesante. No tengo. Verán. Déjenme ver. No creo que lo tengo. Verán. Tengo un programa súper chévere que nos permite hacer un montón de operaciones de forma súper rápida, obviamente usando la computadora, ¿no? Les voy a tener para la siguiente clase, o a su vez si es que se programan las tutorías, voy a aprovechar para mostrarles ese programa. Resulta que con ese programa me parece que incluso podemos encontrar directo los factores sin que estemos haciendo este trámite. Sí, entonces, verán, en todo caso, si es que no les muestro este programa todavía, voy a subirles ya a la plataforma porque es livianito el programa este. Entonces quiero que se descarguen ese programita que yo les voy a subir a la plataforma, le instalan y eso sí, que no se les escape, chicos, porque vamos a trabajar con ese programilla de tal manera que cuando ya vayan a dar esa pruebita, eso esté a disposición. Algo que deben saber, a ver, permítanme un momento, les pongo, bueno, hasta aquí fue la clase, ¿no? Voy a cerrarle la grabación para darles otras indicaciones exclusivas.